la indignación que sentimos por cómo la salud ha sido ignorada justamente cuando más tenía que tener importancia, cuando más crucial se volvió para la vida de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Tenemos una deuda con nuestro país, la deuda en materia de salud. Hoy, a partir de estas reflexiones, a partir de los planteamientos de las compañeras y compañeros que están día a día ahí en el sistema de salud pública luchando para defender nuestros derechos, y también los usuarios y las usuarias que están día a día buscando su dignidad. A eso venimos, compañeros y compañeras, a recuperar la dignidad de los ecuatorianos en materia de salud. Esa es nuestra prioridad, y lo dijimos antes y lo repetimos ahora. Nuestra principal prioridad es recuperar la dignidad de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Voy a presentarles en este espacio a ustedes, agradeciendo a la Universidad de Cuenca, al Frente de Salud, quienes han hecho posible esta organización, esta posibilidad de compartir con todos ustedes. Lamentando tristemente el atraso, estuvo cerrado el aeropuerto de la ciudad de Cuenca, tuvimos que llegar un poquito tarde, lo siento mucho, pero aquí estamos para poder compartir con toda la ciudadanía. Y vamos a presentar nuestro plan de salud de UNA, que es una versión actualizada a lo que ya presentamos hace algunos meses a todo nuestro país. Tenemos aquí unos retos muy importantes porque estamos enfrentando una emergencia sanitaria, y eso quiere decir que nuestra prioridad es el tema de la salud en estos momentos. Hoy también vengo con la novedad, con la noticia de que esta mañana en la Asamblea Nacional el Consejo de Administración Legislativa decidió rechazar esa ley que buscaba la privatización del Banco Central. Y yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que celebrar esa novedad de parte del Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué? Porque refleja que aún en momentos de dificultad, de conflicto político, de falta de claridad de cuáles son las prioridades del país, sí hubo un esfuerzo conjunto como el que queremos que haya en nuestro Ecuador, en el siguiente gobierno, el gobierno de la esperanza, para poder llegar a soluciones. Y han tomado conciencia que a pesar de que los banqueros quisieron causar pánico en la ciudadanía, quisieron asustar a la gente, el Consejo de Administración Legislativa revisó la ley, la Constitución, y dijo: no, aquí no podemos privarle al pueblo ecuatoriano de la posibilidad de recuperarse económicamente y de poder encontrar financiamiento para lo que es urgente, la salud de nuestro pueblo. Y a eso nos vamos a dedicar, compañeros y compañeras. Voy a proceder a iniciar con la presentación que teníamos programada para el día de hoy sobre nuestro plan de salud de UNA. Partimos de un escenario realmente triste, un escenario de días duros que han generado mucho sufrimiento para los ecuatorianos. Muy pronto va a ser un año de la declaratoria en emergencia sanitaria que vive nuestro país por el tema de la pandemia. Y tristemente el Ecuador fue protagonista de muchas noticias a nivel mundial y lamentablemente lo sigue siendo. Pero no por como ya estábamos acostumbrados antes a tener buenas noticias por los logros que teníamos en el Ecuador. Ahora estamos en las primeras planas del planeta justamente por lo que más nos entristece, por la muerte, por el abandono. Y ustedes pueden ver cómo esta crisis no es casual, no es una crisis que se le fue de las manos a un médico, a una enfermera. No es una crisis que es culpa de un ciudadano común. No es una crisis que es culpa por la supuesta irresponsabilidad de un ciudadano, no. Esta crisis tiene sus responsables en el tope de la pirámide. Tiene sus responsables en quienes tomaron las decisiones de política pública, en donde cuando tuvieron tiempo para reflexionar, decidieron
dejar desfinanciado el sistema de salud pública. Y no solo estoy hablando del 2020, estoy hablando del 2019, cuando empezaron los despidos masivos en el sistema de salud, cuando empezaron a sacar a profesionales y trabajadores, a quienes estaban planificando el sistema, a quienes estaban ordenándolo, a quienes lo estaban administrando, a quienes estaban atendiendo a los ciudadanos, a quienes estaban ejerciendo actividades de prevención de epidemias, en este caso por las enfermedades metaxénicas, aún en plena epidemia del dengue. El gobierno despidió a la gente que estaba a cargo de la prevención del dengue. Ese es el grado de desidia, de negligencia que hemos vivido. Pero en marzo llegamos al colmo de los colmos. Ustedes recordarán a la ex ministra Catalina Andramuño, que en su carta de renuncia, ella dice que aún en la pandemia el ministro le negó la asignación de recursos para enfrentarla, que no le dio ni un centavo adicional. Y cuando ella salió con su carta de renuncia, tuvimos una cadena nacional en donde el presidente y el ministro de Finanzas salieron a aclarar que no había plata, que no había liquidez, que no había reservas, que ya se habían llevado todo, que no podían atender estas urgencias. Y sin embargo, pocos días después, yo personalmente y mis compañeros del Observatorio de la Dolarización logramos descubrir que el gobierno, mientras nos mentía cínicamente en la televisión, había estado prepagando deuda externa por $2,000 millones, deuda que recién había que pagar en el 2022 y en el 2023. Eso, compañeros, compañeras, amigos, amigas, nos demuestra el grado de desidia y cómo la decisión del colapso del sistema por desfinanciamiento no fue un accidente, fue una decisión totalmente planificada y pensada, en donde se privilegió los intereses de unos pocos banqueros en desmedro de las familias ecuatorianas, en desmedro de la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y por eso, ese desfinanciamiento a nivel general, esa destrucción de la planificación de la salud, terminó teniendo como consecuencia que las compañeras no tengan materiales, no tengan bioseguridad, no tengan equipamiento para proteger su cuerpo y proteger su vida. Ahí está esas fotos clásicas que nos recuerdan lo que pasó justamente hace un año. Aquí podemos ver otro reflejo de lo que significó el desfinanciamiento del sistema. Cuando estábamos llegando a niveles récords para poder invertir en la salud pública de los ecuatorianos, empezamos a ver ese colapso en la inversión. Y eso tiene consecuencias directas en la vida de la gente. ¿Qué otras consecuencias tiene este desfinanciamiento que es a propósito? Evidentemente el retroceso del derecho a la salud y además el impacto de la pandemia. Un desabastecimiento generalizado del sistema. No solo medicamentos, que es a veces lo que percibimos los usuarios, sino también el material de protección que nos comentaron las compañeras. Insuficientes pruebas de diagnóstico. El Ecuador es uno de los países con más bajos niveles de pruebas PCR con relación a toda América Latina. Si toman el número de pruebas PCR dividido para población, el Ecuador está en el piso de la región. Y eso nuevamente no es casual, es una consecuencia de la destrucción del sistema. Una falta de regulación y planificación. ¿Recuerdan cuando en el pico de la pandemia todo el mundo vendía tanques de oxígeno a precios descontrolados? Los materiales, las mascarillas, todo estaba totalmente desregulado. El gobierno nunca, ni siquiera en esa emergencia, por sus dogmas ideológicos, se atrevió a emitir un decreto ejecutivo en donde establezca techos y precios máximos para los insumos médicos y para estos elementos críticos indispensables para salvar vidas. Y no estoy hablando de ninguna cosa radical. Esto lo aplicaron en los países desarrollados, en Europa, incluso en estados de los Estados Unidos, en donde se buscaba precautelar el recurso social para poder maximizar las vidas salvadas. El precio más alto de pruebas PCR en la región.
entre 50 y 120 dólares. Ahí tampoco ha habido una política expresa para poder reducir la accesibilidad a las pruebas PCR y democratizar la prevención. Sin pruebas PCR democratizadas no se puede aplicar adecuadamente el cerco epidemiológico, porque no se puede medir el avance del virus en una comunidad, en un territorio. Por eso era indispensable que exista una política expresa de abaratamiento de las pruebas PCR. Pero insisto, todo esto no es casual, es a propósito, porque detrás de aquí había una visión de privatización de la salud pública, en donde el Estado se meta lo menos posible, que no regule, que no controle, que no planifique inclusive, y que todo supuestamente lo resuelvan las fuerzas del mercado. Tenemos los testimonios de las personas que estuvieron trabajando al inicio de la pandemia, que estaban desesperados porque se había destruido toda la planificación del sistema de salud, porque el Ministerio de Finanzas, en acuerdo con el FMI, habían dicho que los funcionarios de planificación de salud son solo burócratas y que hay que sacarlos nomás. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ya en vez de tener decisiones planificadas, teníamos decisiones improvisadas. Improvisadas. Eso es lo que estamos viviendo hoy, y por eso recién ahora se ponen a buscar la vacuna, cuando si hubieran tenido planificación, si hubieran podido anticiparse en el tiempo, lo hubieran podido lograr meses antes, como lo han hecho en otros países. El Ecuador, midiendo las muertes por el índice de mortalidad en exceso con las actas del registro civil, reporta más de 40,000 muertes. Ya en el 2021 esta cifra ha sido superada. Tenemos el segundo índice de mortalidad más alto del planeta después del Perú. El segundo índice de mortalidad por la pandemia más alto del planeta. Esto nos tiene que llamar profundamente la atención. Aquí realmente nos estamos jugando la vida. No estamos simplemente en un proceso electoral sencillo. Estamos decidiendo si la visión que prevalecerá sea una que cuida la vida y no una que se vanagloria de cuidar los balances de los bancos por sobre las prioridades ciudadanas, por sobre la vida misma. Eso es indispensable que lo entendamos. Apenas tenemos el 0,02% de la población vacunada, cuando otros países de la región están por sobre el 17%. Recordemos los 6,000 despidos que hubo entre 2019 y 2020, que afectaron y siguen afectando a nuestro sistema de salud pública. Súmenle a eso el desabastecimiento generalizado y estamos entrando en una verdadera crisis de grandes proporciones. Este es el diagnóstico. Este es el diagnóstico, pero ahora tenemos que avanzar al plan. No nos queremos quedar en el pasado condenándolo. Ya la historia se ha pronunciado. También la historia se ha pronunciado, al igual que los testimonios de mis compañeros y compañeras, de lo que sí fue posible construir con un gobierno entregado a su gente. Infraestructura hospitalaria, talento humano, formación, abastecimiento, calidad y calidez en la atención. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Reconstruir nuestro sistema de salud. Porque sí podemos tener un sistema de salud al servicio de la gente. Ya lo vivimos, ahora lo vamos a reconstruir. Y tenemos algunas prioridades. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el talento humano de los ecuatorianos. Es decir, el poder garantizar la estabilidad a todos los trabajadores y profesionales del sistema de salud pública, tanto lo que está dispuesto en ese artículo de la ley humanitaria, que es quizás el único artículo positivo ahí, y de esa manera garantizar ese reconocimiento social a su labor de haber salvado vidas.